En este canal lo he dicho 1000 veces. Bob Esponja es mi serie animada favorita de todos los tiempos. Sin embargo, he de admitir que crecí mientras las peores temporadas de esta misma estaban en emisión. Con episodios que, si bien podían llegar a ser entretenidos, no llegaban en lo absoluto al nivel que habían conseguido hasta la quinta temporada. No por nada, la serie contó en esas temporadas con varios de los peores episodios en toda la historia de Bob Esponja. Es por eso que yo, Solidus Wolf, regresé para hacer un recuento de los peores episodios de toda la serie. Sin embargo, he de aclarar que no mencionaré en ningún momento a los típicos episodios mencionados por todo el mundo cuando hablamos de malos capítulos de Bob Esponja, como Limonada de Tinta, La Astilla o Cara Congelada, porque están tan quemados como un bosque californiano y eso haría de este video extremadamente repetitivo. Sino que colocaré otros malos pero un tanto desconocidos capítulos de entre los más de 200 que se han producido hasta la fecha. Esto basándome en la wiki oficial de Bob Esponja, la IMDb y claro, la opinión de este servidor. Porque hasta hace unos pocos días no sabía que había visto prácticamente todos los episodios de la serie y creí que debía aprovecharlo. Así que sin más que añadir, podemos empezar. Yo soy Solidus Wolf y estos son 12 de los peores episodios de Bob Esponja. ¿Por qué 12 y no 10? Bueno, porque me gusta estar 2 pasos por delante. ¡No, Solidus! ¿Cómo puedes criticar un episodio de antes de la película? ¿No ves que son puras joyas? Dirán ustedes. Y sí, la gran mayoría de episodios de Bob Esponja antes de la película son excelentes. Pero a veces es común encontrar carbón dentro de una mina de oro, y este es uno de esos casos. Expulsado es mi episodio menos preferido de la época dorada de la serie y probablemente el de muchos también. Y por muy buenas razones. Más que nada por ser un episodio sumamente frustrante de ver. Por si no lo recuerdan, la trama más o menos va en que Gary comienza a convivir con Patricio, lo que no es un problema hasta que, aparentemente, el caracol ha decidido quedarse definitivamente con él, lo que provoca mucha tristeza y celos en Bob. Unas cuantas cosas pasan y todo se debía a una galleta. Como dije, a pesar de lo gracioso del final, no es precisamente un buen episodio. Los chistes son escasos, la actitud de Patricio es desagradable y es extraño de decir dado la época de la serie en la que nos encontramos. Lo mismo pasa con Gary, quien no tiene reparo en hacer sufrir a Bob solo por conseguir una galleta del bolsillo del gordo rosado con dedos de mantequilla. Y es un episodio súper frustrante y que si hubiese salido unos cuantos años después todo el mundo odiaría. Este episodio es la representación máxima del aburrimiento y la mala escritura, mezclados con 22 minutos sumamente pesados e irritantes de ver. Verán, Bob Esponja ha sido despedido muchísimas veces a lo largo de la serie. Sin embargo, verlo fuera del crustáceo cascarudo más de 3 minutos es un concepto sumamente interesante que se propusieron explorar en un especial televisivo a inicios de la temporada 9, aunque la ejecución fue simplemente decepcionante. Para hacerla corta, Bob es despedido por Don Cangrejo para que éste se ahorre 1 centavo de su sueldo, y sí, no bromeo, 1 centavo, por lo que se queda sin trabajo, lo que lo lleva a una grave depresión que Patricio intenta hacerla llevar con lo que él llama una vida de flojo. Cuando Bob se harta de esto, empieza a buscar trabajo en diferentes restaurantes, donde es rechazado miserablemente solo para ser secuestrado por estos mismos unos minutos después. Al final todo vuelve al status quo y Bob regresa al crustáceo cascarudo, haciendo de este episodio una pérdida de tiempo total. La trama es inconsistente, cosa rara incluso para un especial de 22 minutos. Los chistes son pobres y realmente es tedioso de mirar. Sobre todo por lo mucho, y de verdad muchísimo que llora Bob en este episodio. Afortunadamente este fue el último episodio de la época oscura de la serie, ya que posterior a este mismo, Un héroe fuera del agua entró en producción y la serie entró en un hiatus temporal que llevó al regreso de Stephen Hillenburg como productor y creativo, así como el regreso de viejos escritores como Cass o Vincent Waller al puesto de showrunners. La última vez que Bob Esponja nos reveló algún familiar secreto de los personajes en la forma del tío Stanley, nos ofreció un episodio que, si bien no es la gran cosa, sí que fue bastante divertido. Ahora bien, solo 2 temporadas después nos enteramos que Patricio tiene una hermana, que ojalá nunca nos hubieran presentado. Siendo 11 minutos que pueden ser resumidos en Bob Esponja y Calamardo siendo torturados, llantos, golpes, Patricio siendo un retrasado completo al no darse cuenta de que sus amigos están siendo lastimados acompañado por un personaje tan molesto como traer un cuchillo enterrado en el tórax, y lo peor de todo es que hay gente que defiende este episodio únicamente porque la hermana de Sam es parte del inexistente canon de Bob Esponja. Y eso invalida de alguna forma el spin-off de Patricio, cuyo peor episodio es 1000 veces mejor que esta atrocidad. Además, ahí es donde trabaja Kazoo. Algo es algo. Si creían que el Patricio de la época oscura de la serie era desesperante, sus sospechas son confirmadas por este episodio. La trama es corta y bastante sencilla. Don Cangrejo establece la cajita cascaruda y Bob la compra, obteniendo de su interior un juguetito.
el cual disfruta por alrededor de 10 minutos hasta que Patricio se lo pide prestado, cosa que él acepta sin saber que el Patricio de estas temporadas es tan desagradable que no acepta devolvérselo, lo que convierte a este episodio en Bob y Patricio peleando por un juguete por la razón más tonta posible. Mientras Patricio cree que es el dueño del juguete a pesar de que ni siquiera es suyo hasta el final, cuando siguiendo la lógica de si no es mío no será de nadie, se lo come. La temporada 5 de Bob Esponja fue la primera en no tener a Stephen Hillenburg y al equipo regular de escritores al mando, por lo que tenía la responsabilidad de ser la que llevara la serie a nuevos horizontes, y continuar con el legado de las 4 primeras temporadas. Y aunque esto es debatible, considero que fue una buena temporada llena de episodios divertidos y algo memorables, aun cuando su calidad no estaba a la par de las primeras épocas de la serie, a excepción de este. Amar a una cangreburger tiene un concepto tan estúpido que deja en ridículo a Tuvo un accidente, y eso que ese episodio fue escrito para ser absurdo a niveles estratosféricos. Da un poco de asco verlo por el simple hecho de que dibujaron esta cosa aún más desagradable que la cangreburger inmunda que noqueó al inspector de salud y casi nada gracioso sucede. A excepción de cuando Bob mata sin piedad a un grupo de almejas que quieren comerse la hamburguesa. Probablemente es el momento más retorcido del episodio, pero por alguna razón me da gracia. Aunque me estoy desviando del tema. En lo general es un episodio tan aburrido de ver como una esponja marina en la realidad, y como ya mencioné, el propio concepto lo detiene de proporcionar algo bueno, pero deja a nuestro Bob como un rarito que se enamora de una hamburguesa, lo que lo convierte en un insulto a Stephen Hillenburg, porque él dijo que Bob era sexual en una entrevista en 2006. Lo peor del caso es que este episodio pudo haber sido aún más raro, pues se eliminó una escena en la que Bob aparecía en ropa interior junto a la cangreburger en su cama, y yo que pensaba que el sueño de Calamardo había sido extraño. Plankton se roba la piel de Arenita para infiltrarse en el crustáceo cascarudo y... Dios, ¿quién diablos pensó que esto era buena idea? Este episodio es desagradable en todo sentido. Su humor se basa en hacer que Arenita la pase mal al punto de que al final es arrestada, y el simple concepto es horrible. Algo tan extraño que solo le gustaría al furry menos enfermo y que solo habría funcionado en un programa como Ren y Stimpy. Y sí, de por sí el hecho de ver a Arenita sin pelo por más de 5 segundos es extraño, pero solo vean los concept arts de este episodio. Ni siquiera voy a comentarlos. Bob Esponja consigue boletos para ir a ver al ídolo de Calamardo, Kelpie, y lo invita para que disfruten del concierto. Hay buenos chistes, un ambiente agradable y parece que por ciertos instantes volvíamos a la época dorada de la serie. Un episodio que tenía todo para triunfar. Una trama interesante y un inicio prometedor parecían ser suficientes para convertirse en la excepción de una temporada tan espantosa como la octava. Sin embargo, todo lo bueno se cae a pedazos. Y en este caso Patricio aparece de la nada y se come los boletos de Bob y Calamardo porque sí, seguido de un montón de chistes que conllevan en Patricio comiendo boletos cada que se le presenta la oportunidad, llevándonos a la realidad y convirtiendo este episodio en uno de los múltiples dedicados únicamente para torturar a Calamardo física y emocionalmente sin que éste haya hecho algo realmente malo para merecerlo. Incluso en el final, cuando nuevamente Calamardo ve sus sueños rotos cuando Kelpie lo tacha de pedazo de clarinetista mediocre. Un capítulo basado en la popular película Gremlins no sonaba como algo malo en primer lugar, pero esta joya de la temporada 6 demuestra cómo puedes arruinar hasta los mejores conceptos con una escritura tan deficiente que parece malintencionada. El episodio básicamente trata de cómo Bob se compadece de un gusano, ya que lo ve malherido y lo lleva a su casa. Al día siguiente, este da a luz de una forma bastante asquerosa y tiene pequeños bebés, aunque es inmediatamente ahuyentada por Gary, teniendo Bob que encargarse solo de ellos porque Patricio lo abandona y no vuelve a aparecer en el resto del capítulo. Trata de regalarlos, pero todo el mundo actúa asqueado ante ellos. Y como no, porque estos escupen maldito ácido. Pero eso no importa, porque finalmente llegan con Don Cangrejo, quien también los rechaza para enterarse después que estos bebés gusano valen muchísimo dinero, vendiéndolos a todo el mundo en fondo de bikini para acabar con este aburrido y para nada desagradable episodio. Sé que suena repetitivo, pero el humor es escasísimo. Por alguna razón en este episodio Larry no conoce a Bob Esponja, Don Cangrejo se comporta como un avaro hipócrita y en general es un capítulo simplemente asqueroso de ver. No es lo mismo ver cómo criaban a una pequeña almeja esta cosa y sus crías, que parecen sacadas de un diseño descartado de las películas de Alien. Aunque la temporada 7 de Bob Esponja es la peor en toda la historia de la serie, dentro de esta misma encontramos a un episodio llamado Gary enamorado. Una instancia decente y con una trama linda que lamentablemente vio su poco reconocimiento que podía obtener al venir acompañado por esta cosa obra de Zeus Servas, el que es sin lugar a dudas el peor escritor en toda la historia de Bob Esponja, y de Casey Alexander. Buen escritor, pero que al estar emparejado a Zeus casi nada bueno salía y esta es la prueba máxima. La trama va más o menos así. Después de un rutinario intento de robar la fórmula de la cangreburger, Plankton casi lo logra,
pero de último momento una perlita salvaje aparece y este huye despavorido, lo que demuestra que le tiene fobia a las ballenas. Y cómo no hacerlo, imagina ser Plankton y ver esta basura acercándose. Como sea, al ver esto, Don Cangrejo planea aprovecharse de la situación, disfrazándose de su hija y atormentando al pequeñín por 2 semanas seguidas, al punto en que este tiene pesadillas con Perlita devorándolo a él y a su familia. La situación llega a un punto tan extremo en el que, y no bromeo, Plankton intenta que un autobús lo arrolle en medio de la carretera, lo que al final de cuentas no iba a funcionar porque si no murió aplastado al final de la primera película, no lo iba a hacer aquí. Pero el contexto en el que lo hace es simplemente triste y horrible, más tratándose del jodido Bob Esponja. Al final, el queso amarillo hace justicia por su propia mano evitando el acto de Plankton y revelándole que el peor miedo de Don Cangrejo son los mimos, aspecto que utiliza a su favor para vengarse de su viejo amigo. El episodio termina y es extrañamente relajante oír el outro. Es muy obvio decir por qué este episodio es tan horripilante. La trama es simplemente desastrosa, y el hecho de que a algún escritor se le ocurriera un episodio involucrando un intento de inmolación es disgustante de a madres. La comedia es poquísima y hasta en eso el episodio es sumamente aburrido, por no mencionar que es desagradable de ver, aún sin incluir ningún tipo de body horror del que la gente tanto se queja hoy en día de la serie. Y bueno, el hecho de que tratan un tema sumamente serio como la depresión, el trauma y las fobias con tan poca sutileza. Pero ¿saben qué es lo más gracioso y a la vez peor de este episodio? Calamardo ni siquiera aparece. Sí, en serio. Calamardo no aparece ni un solo momento de este episodio. Nótese cómo su simple ausencia provoca que la serie llegue a niveles tan bajos de calidad. Este episodio es detestable pero no por las razones que imaginan. Verán, básicamente Calamardo tiene el sueño de unirse al coro de fondo de bikini y se dirige a una audición, siendo seguido por un aburrido Bob que quiere enseñarle una canción. Calamardo se muestra desinteresado y lo que sigue son casi 9 minutos de él siendo picado por las medusas, además de ser terriblemente humillado al final por Bob Esponja. Es un episodio sumamente extraño de ver, no porque sea asqueroso ni mucho menos, pero es muy poco inspirado. Y fuera de la comedia es desesperante por el simple hecho de ver cómo tratan a Calamardo. Bob Esponja, quien se supone que es el bueno y nuestro personaje favorito, es sumamente molesto de ver y escuchar, y durante todo el episodio se siente la vibra de que fue escrito por alguien que ni siquiera veía la serie. Es como si le hubieran entregado a un becario la tarea de escribirlo dándole como única pista: Bob Esponja molesta a Calamardo y Calamardo odia a Bob Esponja. Listo, escribe esta basura. Es tortura tras tortura tras tortura y tras tortura a Calamardo hasta que al final este ve sus sueños rotos cuando le rechazan del coro. Y Bob le quita todo el foco de atención. Es entre todos los episodios de tortura a Calamardo el peor, y más considerando que este no hizo nada que mereciera castigos tan exagerados. Si la palabra desesperante estuviera ilustrada en un diccionario, este episodio sería la imagen adjunta. Y creo que no es mentira afirmar que muchos sufrimos por él, y más por el hecho de que Canal 5 se le daba por repetirlo una y otra vez. Si no lo recuerdan, la premisa básica es que a Bob se le queda atorado su exprimidor, y acude a Patricio para que este lo ayude. Pero este es tan estúpido y más de lo normal que le aplica cola loca o algo así dejándolo pegado para siempre sin que este lo sepa. Después de eso, Bob trata de ir al trabajo y hacer su día como de costumbre, pero provoca el desastre por doquier, además de enterarse que Patricio lo atascó a tal punto en que su esófago está bloqueado y no podrá comer nunca más. Y sí, lo dije, no es un chiste que yo haya inventado, lo dicen en el episodio. Al final, Patricio derrite el pegamento con sus lágrimas cual acetona, y logra liberar a Bob Esponja solo para ser atrapado junto a él. El fin. No se podía esperar nada del peor escritor de la serie, Zeus Servas, quien nos entregó la experiencia máxima de visualizar un episodio tan malo, aburrido e irritante que te hace desear poder meterte a la pantalla de la televisión, sacar a Bob Esponja del exprimidor y hacerle un Canadian Destroyer a Patricio por ser tan idiota y desesperante. Dios. Es sin dudas el peor episodio para mí y para muchos de toda la historia de la serie. Muchos creen que es limonada de tinta, cara congelada y entre otros. Pero la realidad es que estos solo son episodios mediocres que se ven afectados por un uso excesivo de body horror. El caso de este es especial porque su simple sinopsis es tan horrorosa que parece una parodia de Pollo Robot. Verán, la relación entre la señora Puff y Bob Esponja siempre me ha resultado extraña. Porque a pesar de que ella siempre sale perjudicada por la culpa de Bob, este nunca lo hace con mala intención y tanto ella como él quieren enseñar y aprender un poco y sacar la licencia de conducir, aunque todo termine con la señora Puff inflada o en la cárcel. Sin embargo, y en algún punto de la temporada 8, los escritores se preguntaron mientras se limpiaban la cocaína de la nariz: ¿y si hacemos que la señora Puff intente matar a Bob Esponja? ¡Eso sería graciosísimo! Y en menos de un santiamén concibieron este capítulo, en el que después de que Bob choca demasiadas veces su bote móvil, la señora Puff se infla en exceso y esta es enviada a un hospital, donde se le dice que nunca más podrá inflarse y quedará con un aspecto extremadamente delgado para siempre. Esto,
Añadido al hecho de que Bob hace chistes sobre su condición y le regala flores a las que es alérgica, le provoca a la señora Puff una especie de episodio psicópata que la lleva a querer con todas sus ganas la muerte de la esponja. Por lo que al enterarse de un derbi de demolición en el que lo harán trizas, ella incita a Bob a inscribirse con la excusa de darle créditos extra, aunque su plan fracasa miserablemente, ya que la esponja es tan mala conduciendo que termina derrotando a todos. Lo que lleva a la señora Puff a literalmente robar un tractor para perseguir y deliberadamente asesinar a Bob Esponja, persiguiéndolo con una rabia inmensa hasta que terminan por destruir la escuela de botes, donde por alguna razón que nunca se explica, ella se termina por inflar como la moneda argentina, solo para ser aplastada junto a Bob para dar por terminado el episodio. ¿Y qué más quieren que diga? ¿Que no es gracioso? ¿Que la trama de por sí sola parece una parodia de la serie? ¿Que Bob se comporta de una forma sumamente molesta y la señora Puff da miedo al punto en que no se parece al mismo personaje que llevábamos viendo por 7 temporadas? Es más, es un poco triste porque este episodio convirtió a Bob Esponja en la serie más longeva de Nickelodeon, venciendo el récord anterior que había marcado Rugrats, y siendo una especie de simbolismo en cómo mientras más avanzaba, peor se ponía. Loca Carrera de Demolición se corona como el peor episodio no solo de la temporada 7 de Bob Esponja, sino como el peor episodio en toda la historia de la serie, y probablemente de casi cada serie de Nickelodeon. Un recuerdo amargo que, afortunadamente, no volverá a suceder. Y eso fue todo por el día de hoy. He regresado y probablemente me vaya nuevamente. Pero muchas gracias por ver este video. No olviden suscribirse y activar esa maldita campana porque el shadow banning mató a mi canal y ya saben, simplemente quiero revivirlo de alguna forma. Yo fui Solidus Wolf y espero que les vaya muy bien.